Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Hoy les voy a explicar el tema de sífilis materna y congénita. Comencemos. Entonces, en generalidades tenemos que la sífilis es una infección de transmisión sexual curable que afecta a más de 12 millones de personas en el mundo. Se estima que aproximadamente 2 millones de mujeres embarazadas se infectan con sífilis en el planeta. En las mujeres embarazadas se tiende a dar el contagio vertical, es decir, al niño, ocasionando hasta un 80% de los casos complicaciones que incluyen muerte fetal, prematurez, bajo peso o infección con sífilis congénita. Es un problema de salud que, si se trata a tiempo y con control, ya sea con penicilina, que es el tratamiento básico, se evitaría la infección en al menos 97% de los neonatos. ¿Esto qué quiere decir? Que si se diera el antibiótico en todos los casos de sífilis materna, se evitarían al menos 97% de las enfermedades que hay en los niños, relacionadas obviamente a la sífilis congénita, sífilis materna. La transmisión del feto se estima entre un 60 al 90% y cuando la madre se encuentra en fase de sífilis activa no tratada, en un 10 a un 40% durante la sífilis latente y un 2% de riesgo después de 2 años después de la infección. Es decir, que entre más activo esté la sífilis, pues más probabilidad haya de que infecte el feto. En cuanto a factores de riesgo, tenemos personas que sean farmacodependientes, acceso limitado a la consulta médica, iniciación sexual a temprana edad, bajo nivel educativo, prostitución en edad joven con bajo nivel socioeconómico y pacientes VIH positivo. Datos sobre efectos sociodemográficos en Colombia es que la sífilis congénita y gestacional hay que notificarla obligatoriamente al gobierno. Y actualmente en el país hay una prevalencia de 1.6%, es decir, 7 veces mayor a la prevalencia de mujeres embarazadas con VIH. O sea que hay más pacientes con sífilis que con VIH. Y se reportaron 2,9 casos de sífilis congénita por cada 1000 nacidos vivos. Eso quiere decir que al menos 3 de los 1000 nacidos vivos tienen sífilis congénita. Y pues las zonas más afectadas son Valle del Cauca y Buenaventura. Ahora bien, la OMS recomienda tratamiento contra sífilis y chancro en aquellas personas que tengan úlcera genital. Es decir, si una persona a usted le llega con una úlcera genital y usted no tiene una ayuda diagnóstica que le ayude a decir qué enfermedad es, usted debe usar tratamiento contra la sífilis, es decir, debe usar de una vez penicilina pensando en que puede ser sífilis o puede ser el chancro sifilítico. Sin embargo, el problema es que esto no es tan bueno porque la mayoría de personas que cursan con sífilis no tienen sintomatología clínica, es decir, no tienen las úlceras. La sífilis congénita es importante porque puede ser prevenida si la infección de la madre se trata al momento del segundo trimestre, pero eso ya lo veremos más adelante. Los factores que contribuyen a la persistencia de la sífilis congénita como problema de salud pública. Entonces, ¿qué es lo que hace que la sífilis siga siendo hasta el momento un problema de salud pública? Están las barreras al acceso al servicio de control prenatal y su acceso tardío, falla en la capacitación del personal que atiende, falla en el seguimiento del tratamiento de la gestante y su pareja. Es decir, usted puede tratar a la gestante, pero si no trata a la pareja ya se va a seguir contagiando. Y el estigma relacionado a las infecciones de transmisión sexual. Ahora, definiciones y características de la enfermedad. Entonces es importante que la sífilis es una infección sistémica que compromete muchos órganos. Su predominio es en tejido cerebral y el sistema fagocítico mononuclear. Es decir, sobre todo afecta en un feto infectado, sobre todo puede afectar al feto, ocurre en diferentes estados en el tiempo y la ausencia de tratamiento adecuado. Es causada por la bacteria gram negativa de la familia de las espiroquetas, que es el Treponema pallium. No es cultivable in vitro, esto es muy importante, ya lo veremos en las pruebas que hablaremos más adelante. El ser humano es el único reservorio o hospedero natural de esta bacteria y su transmisión ocurre exclusivamente por vías sexuales transplacentarias. Por vías sexuales pueden ser transplacentarias y perinatales. Entonces tenemos 3 vías diferentes. La transplacentaria es aquella que se da durante el embarazo y la perinatal es la que se da cuando ya van haciendo el bebé y toca las paredes de las genitales femeninos que tienen úlceras con sífilis ahí latente. Entonces ahí es cuando se contagia. Acá es importante que el riesgo de la infección es mayor en la etapa tardía del embarazo, es decir, entre más avanzado esté el embarazo, es más riesgo de la infección, y la sífilis se transmite de la madre al feto cuando la embarazada tiene una enfermedad activa.
Obviamente, si tiene sífilis activa, pues se va a contagiar. Si no la tiene, pues es menos probable. Esto es importante. Estas son el número de copias, por decirlo así, de, de esta, de esta bacteria. Esto ahorita lo veremos, que es la reagina plasmática rápida, que es el examen que se encarga de mirar los anticuerpos que están en el niño y en la madre. Entonces, si se considera que está infectado, si estos anticuerpos que se encuentran es de 1 a 8 en relación con la madre. Bueno, y también se considera que está infectado si la madre tiene una evolución de menos de 5 años y no tenga tratamiento adecuado. La infección congénita se asocia con resultados adversos severos, por ejemplo, en el niño, que incluyen abortos espontáneos en casi 30%, muerte perinatal en 13%, hidros fetal no inmune, parto pretérmino en 25%, bajo peso al nacer y retardo del crecimiento intrauterino, anormalidades congénitas, sífilis congénita y puede llevar a la muerte en casi eh, la intrauterina en casi 30%. Ok, ahora ahí vamos a ver que hay sífilis temprana y sífilis tardía. En este caso vamos a ver la sífilis temprana, que tiene 3 fases. La primaria, la secundaria y la temprana latente. Entonces, la primaria es aquella que se da en la cual hay un chancro sifilítico en el sitio de inoculación, es decir, en el sitio que estuvo afectado, por ejemplo, en los genitales, en boca, etc. Secundaria es cuando ya se diseminan las lesiones a zonas dérmicas y generalizadas y mucosas, como manos, pies, en el tronco, etc. Y la temprana latente es aquella sífilis cuya duración sea menor de un año. En cuanto a la sífilis latente, se define como una infección asintomática. Es muy importante, es asintomática con serología positiva y examen físico negativo. Es decir, una persona que tiene sífilis con serología positiva, o sea que se sabe por los exámenes que tiene sífilis, pero que no tiene ningún síntoma de la infección. Es decir, no tiene esto. Ahora bien, lo importante es que una persona puede reinfectarse en múltiples ocasiones. Sin embargo, la susceptibilidad a la infección por sífilis se reduce inmediatamente después de un episodio de esta infección que haya sido tratado adecuadamente. Si usted trata, va a ser menos probable que se contagie. Ahora vamos a ver la sífilis gestacional. Esta sífilis gestacional es la de la madre embarazada. Entonces, es aquella que se diagnostica durante la gestación, el aborto reciente o el puerperio inmediato. Se puede encontrar en cualquiera de las fases de la enfermedad, ya sea primaria o secundaria. Además que con pruebas para treponema se haya resultado positivo o reactivo en quien no ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación. Ahora, entonces, esto es muy importante. Se hace la confirmación de la sífilis gestacional en toda mujer embarazada, puérpera o con aborto reciente con prueba no treponémica reactiva mayor o igual a 1,8 diluciones o en menor dilución con prueba treponémica positiva. Estas pruebas ahora las voy a explicar con más detalle como para que entiendan mejor, pero básicamente es que la prueba no treponémica le haya dado mayor o igual a 1,8 en 8 diluciones. Ok, ahora cuando la madre es infectada en las primeras semanas de gestación se produce el daño fetal severo y un pequeño porcentaje termina en aborto espontáneo. Si se infecta después de la semana 16 de gestación, esta evolución hacia el aborto en un 25%, mortinato en 25% o infección congénita en cerca del 50% de los casos. Solo muy pocos niños nacerá sano. La infección de las madres al final de la gestación se traduce en una amplia transmisión a los fetos. Es decir, como ya hemos dicho, entre más avanzado sea el embarazo, más probabilidades hay de que se produzcan cosas muy malas. Ok, el 60% nacerá aparentemente sano. Esto es importante, ya que pues al principio se van a ver sanos. Sin embargo, como su sistema inmune aún no está totalmente creado, no se van a notar ninguna alteración física. Pero cuando avancen en el tiempo, ya digamos 6 meses, ya los niños van a empezar a mostrar manifestaciones. Muy bien, ahora la sífilis congénita es la que ya da cuando el niño nace. Ocurre cuando la madre con sífilis le transmite la infección al producto durante la gestación, ya sea por vía hematógena o transplacentaria.
o durante el parto en el contacto neonatal con las lesiones de los genitales maternos. Como ya lo había dicho, puede ser por transplacentaria, es decir, mientras está el feto dentro de la madre o cuando va saliendo por el canal vaginal. Las lesiones clínicas se formarán a partir de la semana 16, esto es lo que les estaba diciendo. A partir de la semana 16, es decir, más o menos del cuarto mes, es que si digamos el bebé nace sano, se va a empezar a mostrar la sintomatología, porque ya el sistema inmune se ha desarrollado. Aunque es importante que usted puede encontrar el treponema en el niño, incluso cuando está en el vientre de la madre, hasta la 9ª semana. O sea, después de la 9ª semana, usted ya puede decir que el niño ya está contagiado, así no muestre nada ni cuando nazca, ni estando en el vientre, ni nada. Es importante que al menos 2/3 de los neonatos de mujeres con sífilis no tratadas resultan infectados. Y se estima que todas las gestantes con sífilis que no se trataron, solo el 20% llega al término de la gestación y el neonato será normal. En el caso del recién nacido, debido a la infección sea vía hematógena transplacentaria, la enfermedad no presenta el periodo primario y eso es muy importante. El niño comienza en el periodo secundario, es decir, va a tener úlceras y lesiones diseminadas. De los niños con sífilis congénita temprana, entre el 60% y el 78% son asintomáticos al nacer y 2/3 tendrán la sintomatología entre las 3 y las 8 semanas. Lo que ya les había dicho, usted lo puede ver sano cuando nazca, pero ya usted sabe que al menos 2/3 se van a encontrar sintomatología después de cuando usted los vaya a revisar después. Esto es importante. ¿Cómo usted sabe que es un caso de sífilis probable congénita? Entonces, hay casos probables y hay casos confirmados. Vamos a ver el caso probable. Un caso probable es, por ejemplo, ok, esperen, ya les digo. Un caso probable es cuando se refiere a un aborto, un recién nacido vivo o muerto de mujer con evidencia de que tiene sífilis o que no fue tratada por sífilis y que tenga uno o más de los siguientes factores, que sean haber tenido otra infección de transmisión sexual durante la gestación, que no haya tenido seguimiento serológico después del tratamiento o que haya sido inapropiado, que no no se haya tratado a los contactos sexuales de la mujer, haber presentado respuesta serológica deficiente que certifique la respuesta terapéutica, es decir, que usted le haya tomado los cultivos, bueno, cultivos no porque este no se puede cultivar, pero que le haya tomado los exámenes y no se vea que le haya hecho el fármaco que usted le administró, es decir, que todavía está infectada y que el recién nacido tenga alguno de los siguientes requisitos: un resultado serológico reactivo hasta de 1 en 4 diluciones. Es importante que es en 1 en 4 y ya es un caso probable. Que cumpla con los criterios clínicos de laboratorio y radiológicos de sífilis. Y que tenga los títulos de BDRL 4 veces mayores a un niño en el que la madre o sea, que sean más 4 veces mayores en el niño que en la madre. Y pues eso. Y que también tenga IgM, inmunoglobulina M específica reactiva. Ya veremos lo del BDRL, que es otro tipo de prueba, pero es importante aquí esto de la 1 en 4 diluciones, que para eso ya es un caso probable. Igual que la madre no haya sido, no haya tenido respuesta buena al tratamiento. En cuanto a los casos confirmados, vamos a tener dos tipos. Primero iniciaremos con el caso confirmado B, que es un recién nacido con signos y síntomas compatibles con sífilis congénita, a quien no se le pudo realizar seguimiento ni pruebas de laboratorio. Que por clínica básicamente usted saca que es un niño que tuvo sífilis, que tiene sífilis, pero pues usted no le pudo hacer seguimiento. Ahora, el caso confirmado B es un caso probable que usted, o sea, el caso probable era el que tenía 1 en 4 diluciones, pero que usted se dio cuenta después de hacer más seguimiento de que empezaba a aumentar las diluciones. Entonces, si usted inició en 1,4 y volvió y aumentó, ahora va a estar en 1,8. Y que el recién nacido tenga algunas de las siguientes condiciones: que tenga prueba sifilítica reactiva en líquidos de valor raquídeo, identificación del treponema pallidum por microscopía de campo oscuro, es decir, que usted misma, que la persona que está haciendo el estudio en microscopía de campo oscuro haya determinado que está el treponema pallidum presente en el niño. Fluorescencia directa u otra tinción que permita su identificación en las lesiones del neonato, la placenta, el cordón umbilical o el material de la autopsia. Ahora, el recién nacido confirmado es aquel que tenga las siguientes condiciones: prueba treponémica y no treponémica reactiva, evidencia clínica de sífilis, es decir, que tenga cualquiera de estas o todas estas. La más importante es la hepatosplenomegalia,
que además tenga lesiones cutáneas mucosas, o sea, son las más importantes las que se tienden a dar más. También la fiebre, la falla del crecimiento y la osteocondritis y periostitis dolorosa. En los otros, pues tal vez son menos comunes, pero también es importante. Ahora, eso es importante también. Ya sé que digo que muchas cosas importantes, pero todas son importantes. Es el caso compatible. El caso compatible es aquel en el cual hay un recién nacido asintomático que está clasificado como probable, pero que no se le pudo realizar seguimiento porque, digamos, el niño se fue del hospital y usted no sabe al fin si tenía o no la sífilis, pero que normalmente era asintomático, usted lo puso como probable y pues eso. Listo. Ahora, las herramientas diagnósticas, voy a utilizar listo. Ahora, para las herramientas diagnósticas vamos a ver que hay diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas para pacientes que tengan las lesiones o las úlceras visibles. Para esto se usa la microscopía de campo oscuro. Es importante que en esta se identifique el treponema pallidum. Recuerden que el treponema no crece in vitro, es decir, que se tiene que tomar básicamente de la úlcera propia y empezar a mirar desde allí si está presente el treponema o no. Esta es una prueba bastante económica, sin embargo, pues no se usa tanto debido a que solo es muy específica para los pacientes que tengan lesiones o úlceras y como ya hemos dicho antes, no todos tienen este tipo de lesiones. Las siguientes para hacer el screening se usa la detección del antígeno, es básicamente el DFATP. El problema de este estudio es que tiende a ser bastante caro, por tanto casi no es usado. Ahora vamos a ver que es la detección del DNA, es decir, se hace la PCR. Este es muy útil, esta PCR es útil para confirmar casos cuando la serología da negativa, pero usted ve lesiones, es decir, por clínica usted dice que es positivo, aunque en los exámenes usted sepa que es negativo. Entonces este también tiende a ser bastante caro, así que no es tan usado. Ahora vamos a ver, hay otros tipos de pruebas, las treponémicas, como ya lo habían escuchado, y las no treponémicas. Las treponémicas son estas dos, la RPR y la BDRL. En cuanto a esto, tenemos que necesitan al menos un mes para ser positivas. Eso es una desventaja debido a que estas no necesitan tanto tiempo para salir positivas. Usted en esta tiene que esperar al menos un mes para saber si el niño sí tiene la enfermedad o no. Y también es importante que no son específicas y pueden generar falsos positivos por el fenómeno prosona, que es básicamente que se generan falsos positivos. Ahora bien, vamos a ver que en las no treponémicas tenemos un test rápido, tenemos el EIA, el TPHA-TPPA, el FTA-ABS. Y pues el problema de estas pruebas es que tienden a ser muy complicadas hacerlas en los laboratorios. Es decir, como pueden ver, la facilidad de eso es casi todas complejas y también pueden provocar falsos positivos, sin embargo son menos falsos positivos que en las pruebas treponémicas. La otra desventaja que tienen es que tienden a ser bastante caras, así que las pruebas que uno más usa son estas. Ok, siguiente. Ahora bien, veremos entonces el estado de la infección en el neonato y los cambios serológicos que usted esperaría. Básicamente, estos son muy similares en cuanto al recién nacido que no está infectado, pero que tiene prueba serológica reactiva debido a la transferencia pasiva de anticuerpos. Es decir, es un niño que acaba de nacer cuya madre está infectada con sífilis, que le pasó anticuerpos al niño, pero el niño no está infectado. Entonces, ¿usted qué vería? Que al tercer mes el niño ya tiene disminución de los títulos de treponema. Para el sexto mes las pruebas treponémicas ya revierten a no reactivas y después del año a los 2 años la prueba treponémica no va a ser reactiva. Ahora, muy bien. En cuanto al recién nacido infectado pero tratado, entonces usted va a ver más o menos lo mismo. Sin embargo, aquí lo que varía es que después del año, usted va a ver que la prueba serológica treponémica permanece reactiva. La no treponémica va a seguir siendo no reactiva, pero la treponémica, que es la que busca en sí el treponema, va a seguir siendo activa, al menos un tiempo. En cuanto a la infección congénita persistente, se necesita reevaluar y posiblemente repetir el tratamiento con 10 días de penicilina parenteral. Recuerden que la sífilis se trata con penicilina, entonces usted que espera que de 6 a 12 meses no haya disminución
o haya un aumento en el título no troponémico, ese es como usted confirma que hay una infección congénita persistente, o que a los 18 meses las pruebas no troponémicas continúen reactivas. Ahora, ¿usted cómo trata la sífilis congénita? Eso es lo más importante. La eficacia del tratamiento depende de la edad gestacional en la cual se haga el tratamiento. Las guías actuales de la CDC y de la OMS para tratamiento materno recomiendan una única dosis de penicilina benzatínica. Si no estoy mal, se utilizan 3 en realidad. Para el tratamiento de la sífilis temprana, y en el caso de la enfermedad con más de un año se da 3 dosis, pero se dan siempre 3 dosis, ya sea con una persona que tenga sífilis temprana o con la que tenga más de un año, debido a que normalmente uno no sabe cuánto tiempo lleva la paciente con la enfermedad. Se considera una respuesta apropiada al tratamiento cuando hay un descenso de 4 veces los títulos luego de 3 meses en sífilis primaria o secundaria y 6 meses en caso de latente temprana. Muy bien. Ahora, esto es básicamente cómo se trata. Eso, pues, en cada caso se trata diferente. Sin embargo, básicamente se trata ya sea con penicilina benzatínica o con penicilina cristalínica. Abajo en la descripción del video les voy a dejar las diapositivas en el link para que las descarguen por si quieren revisar el tema más a fondo. Hasta pronto.